Buenos días, hermanos queridos. Lunes 22 de febrero. La Cátedra de San Pedro. Hoy la Iglesia nos invita a rezar por Francisco, sucesor de Pedro. ¿Quién es el Papa? El Papa es un obispo, esencialmente un obispo, pero tiene una particularidad, es el obispo de Roma. Y todo obispo es sucesor de los apóstoles. El Papa también, pero es sucesor en especial de un apóstol que es Pedro. El Papa es sucesor de Pedro. Es el mayor entre hermanos y signo de unidad, de catolicidad de toda la Iglesia. Ese es el Papa. ¿Por qué se llama romana la Iglesia? Porque cuando fueron perseguidos los cristianos, Pedro, Pablo, Marcos y muchos otros apóstoles fueron a parar a Roma. La cátedra de Pedro, el primado de Pedro, tiene un fundamento en el Evangelio de hoy, que es Marcos 16, versículo 13 en adelante. Y yo también pensaba en Juan 21. Mateo 16 es cuando Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Mesías. Y Jesús le dice, feliz Pedro, yo te daré las llaves del reino. Todo lo que perdones será perdonado, y todo lo que no perdones no será perdonado. Pero yo encuentro un fundamento más grande. Quizás esto no esté dentro de la ortodoxia, pero cuando Jesús resucitado se aparece en el lago y le pregunta, ya termina el Evangelio de Juan, y le pregunta 3 veces a Pedro. Primero le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Después, la segunda pregunta es, Pedro, ¿me amas? Ya no dijo más que estos. Y Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y la tercera es cuando Jesús un poco rebaja la pretensión y dice, Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Yo creo que esto da un fundamento a ese primado de Pedro, que muchas cualidades intelectuales no tenían. ¿Se acuerda que más de una vez lo comentamos? Pablo era un intelectual, un estudioso. Pedro era un pescador y una persona muy impulsiva. El Papa le da unicidad a la Iglesia. Es como el centro de la telaraña. ¿Entienden? Sin el centro de la telaraña, toda la telaraña iría para cualquier lado. Por eso somos católicos, porque somos universales. Apostólicos, porque estamos apoyados sobre el fundamento de los apóstoles. Y romanos, porque la primitiva iglesia, en su persecución, fue a parar en gran parte a Roma, donde también estaba el centro del gobierno del imperio. Hay que rezar por el Papa. ¿Quién sabe las cosas que tiene que enfrentar?
¿Quién sabe las cosas que tienen que enfrentar? Si uno intuye, por ejemplo, los problemas que tienen que enfrentar un obispo diocesano, las cosas que tendrá que enfrentar Francisco. Por eso hay que rezar por Francisco. Que el Señor los bendiga, hermanos queridos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana.